Bien, el presente video busca dar una introducción hacia lo que son el almacenamiento de sólidos en la industria. Almacenar productos como materias primas, productos semielaborados, catalizadores reactivos y todos los productos acabados en las plantas químicas es una de las operaciones básicas y fundamentales en la industria. El almacenamiento es importante, pues de un buen almacenamiento depende una buena conservación de las materias primas y por ende una buena producción y un buen producto terminado. Los sólidos por lo general suelen ser duros, resistentes, blandos o frágiles o polvorientos. A estas características les dan condiciones especiales también para su almacenamiento, pues no es lo mismo almacenar un material duro que un material blando, ni un material frágil a uno polvoriento. Sistemas de almacenamiento de sólidos, almacenamiento en la intemperie. Esto es un almacenamiento a granel, que puede ser en una especie de bodegas sin techo, en depósitos, en silos, en tolvas. La especificación de materiales a granel para obtener el mejor flujo. El tamaño de partícula del material es bien importante para poder conocerlo. El contenido de humedad, pues todo material a mayor humedad tiende a pelmazarse, es decir, a unirse, a pegarse, a aglomerarse. Temperaturas elevadas, control del nivel de los sólidos. Almacenamiento de la intemperie. Este almacenamiento se hace para materiales gruesos como grava y carbón y sirve para apilar grandes cantidades de sólidos sin protección al clima. Creo que nosotros hemos visto cuando pasamos por pipa, por las termoeléctricas, se ven grandes pilares allí de carbón. Esos son patios completos en donde se almacena la materia prima para su manejo posterior. Esa intemperie lo hacen mediante recursos cerrados y utilizan unos sistemas de mallas en los laterales que son los que impiden que el material particulado se volatilice y sea arrastrado pues hacia otras zonas. Generalmente también esas zonas están hechas en depresiones, es decir, en lugares más hondos que alrededor, para que la geografía, la topografía sea quien brinde una barrera natural. Ventajas y desventajas. Este es un método de almacenamiento que ayuda a economizar en el caso de que hayan toneladas de material sólido, es decir, cuando hay mucha cantidad. Es un buen método. Desventaja, el almacenamiento en la intemperie da lugar a problemas ambientales como formación de polvo o lixiviación de material soluble contenido en el apilamiento. La formación de polvo es lo que les decía que se generan, que las empresas como las termoeléctricas en Paipa utilizan barreras naturales y unas mallas especiales corrugadas que hacen y evitan que se generen remolinos que salgan de esas zonas, sino que el material trata de formar remolino y vuelve y cae. Pero si no, la contención no es total en este tipo de casos, pues porque es a la intemperie. De igual manera, si llueve al llover, pues puede caer ese material, se filtran los lixiviados, es decir, el agua entra en contacto con ese material y arrastra parte de esas partículas que son solubles y las arrastra dentro de la tierra y puede llegar luego a fuentes de agua, acuíferos subterráneos. Depósitos sirven para almacenar sólidos demasiado valiosos o demasiado solubles. Estos son, por ejemplo, unas especies de tolvas y aquí podemos ver en las estribaciones laterales que tienen como una especie de refuerzos. Estos refuerzos son llamados a veces costillas o parales. Esos parales ayudan a generar una resistencia para que el material, la presión del material no abra ni rompa las láminas de una forma fácil. Silos son contenedores de distintas formas que pueden tener una capacidad de unos pocos metros cúbicos o de unos centenares de metros cúbicos y que pueden ser abiertos o herméticamente cerrados. Se utilizan para almacenamiento o conservación de una extensa gama de productos como granos, harinas, forrajes y líquidos. Aquí podemos ver el ejemplo de unos hilos. Generalmente en las industrias sobresalen estos de acá, que son elevadores de cangilones que sirven para transportar el material que está por la parte baja, elevarlo y poder llevar almacenamiento dentro de materiales como estos que son silos. El material tiende a acumularse en forma cónica en la parte interior, pues porque su cavidad es central. Entonces, por esta razón, se ven
generar métodos o alternativas para que el punto de caída del material genere que luego pueda ser retirado también de una manera fácil. Los hilos son uno de los más ampliamente empleados por el gran volumen que pueden contener y por su capacidad de poder controlar el nivel, las temperaturas o ventilar dentro de ellos. Los hilos tienen sensores de nivel o sensores de presión. Entonces, estos son unos materiales que pueden ser sondas como tal o cables, que son llamadas termocuplas, o también pueden ser por sonoros, es decir, que entra y devuelve, o pueden ser por láser incluso, para controlar el nivel. Clases de silos. Silos de torre. Un silo de torre es una estructura generalmente de 4 a 8 metros de diámetro y de 10 a 25 metros de altura. Una ventaja de los silos de torre es que el ensilaje tiende a empacarse bien gracias a su propio peso. Es decir, de torre, que su altura es mayor que su diámetro. ¿Listo? Silos búnker. Estos hilos búnker pueden estar dentro de una bodega, por ejemplo, y tienen este tipo de estructura para separar un material de otro. Aquí por delante puede ir un tornillo, un tornillo sin fin en el piso. ¿Para qué? Para arrastrar el material con un equipo como un Bobcat o a mano por parte de operadores para llevar material hacia ese tornillo transportador y llevarlo hacia la zona de producción. Son trincheras hechas generalmente en hormigón que se llenan o comprimen con tractores y maquinarias de carga, como el mini cargador. Su costo es bajo, son convenientes para operaciones muy grandes. Las trincheras llenas se recubren con una capa para sellarlo herméticamente. Los hilos de misiles, pues que ya son estructuras que almacenan un sólido, pero son un sólido de uso militar, ¿no? Silos de bolsa, son bolsas plásticas de gran tamaño, generalmente entre 2 y 2.5 metros de diámetro y un largo que varía dependiendo de la cantidad de material almacenar. Se compactan usando una máquina hecha para este fin y ambos finales se sellan. Es decir, es una bolsa larga donde se va introduciendo material y se va sellando. Esto se emplea sobre todo en la agroindustria, donde no se puede construir un silo fijo, sino que se tienen varios hilos de estos porque las cantidades de material son variables o los tipos de material son muy variables dentro de la alimentación de animales, por ejemplo, puede llegar a ser. Tolvas, dispositivo similar a un embudo de gran talla destinado al depósito y canalización de materiales granulados o polvorientos. La tolva tiene una característica que tiene una estructura cilíndrica o cuadrada y tiene una base cónica. Ventajas, menor segregación. Segregación es separación de materiales, ¿no? Es como si nosotros llevamos en una volqueta piedras con arena. El material al ir andando, al irse sacudiendo, se va a ir segregando. Y lo que va a ir hacia el fondo son los materiales más densos y lo que queda en la parte de arriba es el material menos denso. Entonces la segregación es una separación de sólidos. Una menor contaminación, porque pues también genera que como no está abierto, no está la intemperie, el viento llega y no va a retirar material ni elevar material. Ni también si llueve, tampoco me va a retirar el material, arrastrar el material que sea soluble. Desventajas, mayor inversión, mayor costo de mantenimiento. Pues genera una mayor inversión porque permite también tener un mayor cuidado sobre las materias primas y sobre lo que nosotros queremos proteger, sobre todo cuando son sensibles, por ejemplo, para consumo humano, para consumo animal o para consumo en farmacia. Tolva giratoria se usan para ampliar la abertura de depósitos de almacenamiento y provocar el flujo y romper los puentes formados por los materiales. Son comunes dos tipos básicos de tolvas vibratorias. Bien. La tolva vibratoria básicamente es esto. Esto de acá son unas paredes que suelen llamarse como baffles o deflectores. Aquí en la parte de abajo puede ser un cono, el cual vibra y al generar esa vibración hace que el material que esté retenido caiga. ¿Por qué? Porque dentro de una tolva generalmente el material forma un cono con punta hacia arriba cuando se llena. Pero cuando se empieza a retirar por la mitad, me va a generar un cono invertido hacia la boca en la que está saliendo. ¿Qué ocurre con el material que está en estas zonas? Se pega y se apelmaza. Y generalmente el material con el que yo relleno sale primero que el material que estaba allí. ¿Eso qué me va a generar? Pues que yo ya no voy a estar consumiendo
que estaría consumiendo primero el material que me llega al final y no el material que tenía inicialmente. Entonces, estas son las vibratorias que hacen que el material caiga de una forma uniforme para así poderlo utilizar secuencialmente. Hay tolvas de tipo giratorio, es decir, acá esto me va a hacer un efecto zaranda que me va a hacer girar el cono. Ese giro de ese cono va a hacer que el material caiga y fluya dentro de eso. Tipo torbellino, al proporcionar una elevación y una oscilación combinada del material, hace que se rompan los puentes que se forman. Además de que gira, oscila, también sube y baja. Entonces me va a generar un efecto torbellino y eso hace que el material también caiga de una forma más fácil. Alimentadores de tornillo sin fin. En este caso es importante un tornillo sin fin de forma helicoidal de paso variable para producir un arrastre uniforme del material por la abertura completa de la tolva. Para que haya un fluido uniforme, la relación numérica de la abertura del alimentador del tornillo sin fin al diámetro no es sobrepasar 6. Es decir, aquí tenemos la tolva, esto acá es un tornillo sin fin, el cual gira a través de un motor y eso va a hacer que el material se desplace hacia este punto. ¿Por qué paso variable? Aquí vemos que el paso es más corto y aquí el paso más amplio. Si el paso fuera igual, va a llegar a un punto en que el material de acá arriba se apelmaza y no corre. Es decir, va a trancar el tornillo. Y si la fuerza del motor es mayor, incluso hace que todas estas aspas se doblen y queden corrugadas sobre el tubo. O genera un atascamiento en el cual habría que desarmar toda la tolva, todo el tornillo para poder desatascar el material. Hay materiales que por sus características de humedad o la grasa que tienen presente dentro de su materia generan apelmazamientos por su naturaleza. Entonces esto es bien importante en la industria porque al momento en que se apelmaza, pues yo voy a perder tiempos de producción y el tiempo en toda producción es oro. Presiones de depósito, presión en depósitos y silos. La presión real de los sólidos depende del coeficiente de fricción entre los sólidos y las paredes del recipiente. Generalmente hay una fricción entre la pared y los granos del sólido y debido al entrecruzamiento de las partículas, el efecto de esta fracción se propaga a través de la masa. Es decir, cuando yo tengo objetos material particulados en fricción constante, la fricción genera calor y el calor genera una elevación de la temperatura. Existiendo varios panoramas. El primero es que el sólido que está friccionando tenga una humedad relativa. Esa humedad relativa se va a evaporar y se va a depositar en las paredes o en el techo de la tolva o del silo. Al generarse esa humedad relativa allí, me va a generar un foco de contaminación si estamos hablando de un producto que es para conservación de tipo alimenticia. O me puede generar una corrosión del material. O puede dañar inclusive la misma materia prima por efecto de la humedad. Esto es bien importante porque, por ejemplo, en unas alturas como en Sogamoso o en Bogotá, o en Boyacá o en Cundinamarca, tenemos una altura relativa donde el clima varía en la mañana, en la noche, al mediodía y en la tarde de una forma significativa. Pues las temperaturas fácilmente han llegado a oscilar entre los 2 grados centígrados y los 25 grados centígrados en una altura como la que hay en Boyacá y Cundinamarca. ¿Esto qué hace? Pues que el cambio de temperatura es bastante significativo. Cuando tenemos un volumen considerable de masa, el nivel de evaporación que se genera también una serie de complicaciones hacia el propio material o hacia el contenedor que puede ser una tolva o un silo. Generalmente la fricción entre la pared y los granos del sólido y el entrecruzamiento de las partículas, el efecto de esta fracción se propaga a través de la masa. Cuando tenemos esa fricción, entonces también se empiezan a generar unos focos más calientes que otros. Es decir, tenemos una materia contenida entre un silo, ese silo hay una fricción y se propaga a través de la masa. Entonces, en el punto donde hay mayor apelmazamiento, mayor fricción, se elevan las temperaturas considerablemente y han habido casos en que eso se llega a prender y pues inicia una autoignición de todo el material. Por eso se debe procurar ventilar o evitar que el material se apelmace tanto. Presión hidrostática en el diseño de un celo. El cálculo de las acciones producidas en el llenado de los hilos, los esfuerzos se calculan considerando presiones hidrostáticas. Es decir, la presión del movimiento del sólido, porque el sólido cuando está en movimiento y cuando estamos hablando de un material granulado o un material particulado, genera un comportamiento de carga, que genera una carga hidrostática, es decir, un comportamiento de un fluido. Al comportarse como un fluido, pero tener un rozamiento permanente con el material por donde va y con la misma materia, va a generar
unas características especiales que pueden corroer el material o pueden generar aumentos de temperatura sobre él. Aplicando presiones isostáticas, los espesores de pared resultaban excesivamente elevados. Por otro lado, esta teoría no tenía en cuenta los esfuerzos de rozamiento que aparecen en las paredes del silo. Método de Rankine en diseño de silos. Su teoría se basó en la siguiente hipótesis: el suelo es una masa homogénea isotrópica, no existe fricción entre el suelo y el muro, la cara entera del muro es vertical. Estas son consideraciones del material para tener en cuenta cuando yo estoy trabajando con sólidos, porque el comportamiento de un líquido y un sólido es básicamente diferente. En el caso de los líquidos generan corrosión directamente por el material. En el caso de los sólidos puede ser también por la fricción y por el material. Método de Hansen también es otro método para evitar el tipo cono que yo les digo que se forma cuando va absorbiendo el material. Teoría de Ayre a partir de los ensayos experimentales. Diseño funcional de silos y tolvas. El diseño funcional de los silos y las tolvas deben realizarse teniendo en cuenta las características de un flujo del material a granel para ser manipulados. Muchos silos hoy en día presentan un patrón de flujo de acuerdo a su flujo másico, flujo embudo o flujo expandido. ¿Qué es esto? Flujo másico, patrón de flujo, primero entrar, primero en salir, permitiendo que todo el material que está en movimiento durante la descarga, todo el material esté en movimiento durante la descarga. Entonces, este cono que les mencionaba es el que se me va formando a mí cuando tengo un llenado de un silo de una tolva. Y me ocurre exactamente lo inverso cuando tengo el vaciado. Entonces, el flujo másico es que lo primero en entrar, lo primero en salir. Cuando me empieza, yo continúo llenando y continúo desocupando, me termina que me sale primero lo que me está entrando inicialmente. No existen regiones estancadas en el material, el tiempo de residencia es uniforme, permitiendo la aireación efectiva del material y los filos. Las bases de las tolvas también me ayudan a mí a generar una fluidez en el material o los tipos vibratorios de tolvas como les indicaba anteriormente. Flujo embudo, patrón, primero en entrar, último en salir, en donde solo una parte del material se mueve durante la descarga y el resto del material permanece estancado. Es aceptable si el sólido a granel es suficientemente grueso, presenta fluidez libre. Es decir, yo puedo permitir que esto de acá se me forme sin generar tolvas vibratorias o bocas diferentes cuando el material es grueso. Cuando el material es grueso no se me va a acumular en estas partes, sino que me va a fluir de una manera uniforme. Flujo expandido es una combinación de flujo másico y flujo embudo, en el cual se logra cuando una tolva de flujo másico es instalada debajo de una tolva de flujo embudo. Una de las principales ventajas de este patrón de flujo es el ahorro de espacio. Entonces, ¿qué pasa? También yo puedo generar una adaptación a la tolva para que me genere el efecto de flujo másico. Sistemas de aireación. Los sistemas de ventilación de los silos de almacenaje a granel garantizan unas mejores condiciones de conservación de productos. Para conseguir que se enfríe una masa de granos es necesario que la temperatura del aire de ventilación sea inferior a 5 a 7 grados centígrados. ¿Qué es la aireación? Básicamente tenemos en la parte externa un material que me introduce aire y en la parte inferior unas boquillas que hacen que el flujo del aire sea constante y uniforme dentro de todo el material. Todo esto se encuentra lleno de material. Entonces, si únicamente el aire saliera por la primera parte, esta sección izquierda no tendría ventilación. Por eso se genera como un tipo flauta, por así decirlo, donde va saliendo en varios puntos para que se genere una aireación de forma uniforme. Zona de transición, granos en proceso de enfriamiento, zona aún no refrescada, granos aún calientes. Esta es zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Esta me habla de esas zonas. Descarga del depósito. Fluidificadores para silos de tolvas se utilizan comúnmente en la descarga de silos de almacenamiento, tolvas y depósitos. Sirve para evitar la formación de odas o campanas. Recuerdan que se forma un cono acá cuando tenemos la descarga, entonces hay sistemas neumáticos que se le instalan a esas tolvas donde se le conectan mangueras de aire y por presión neumática va a hacer que el material que estaba alojado en esta parte salga y caiga hacia la boca de la tolva. Ventaja: la aireación suelta el producto permitiendo fluir con mayor facilidad. La membrana del vibrador obliga a que el aire a moverse a lo largo de la pared del silo, despegando el producto, garantizando un vaciado integral. La suave vibración mantiene el producto sin permitir que se compacte y se atasque.
Son efectos para todo tipo de silos, perfectos, perdón, para todo tipo de silos. Se ajusta a tolvas tanto cónicas como cuadradas. Es decir, este tipo de aireación tiene todas estas ventajas. Me va a ayudar y es bastante adaptable y no requiere todo un armazón mecánico para generar, por ejemplo, la base vibratoria que tienen algunas torres. Generalmente se utiliza para líneas, féculas, granos secos a granel, talco, resinas en polvo, grasas, construcción, cementos y cerámicas. En términos generales, esto es lo que refiere al almacenamiento de sólidos. Los sólidos en la industria son ampliamente utilizados dentro de las industrias farmacéuticas, dentro de las industrias alimentarias, dentro de las industrias químicas, dentro de las industrias que producen licores como las cervecerías, dentro de las industrias que producen ácido sulfúrico a través del almacenamiento de los sólidos previos para su producción, la industria del papel, la industria de la cerámica, es decir, se utiliza en prácticamente todas las industrias. Hay uno o varios de estos tipos de almacenamiento. Es importante conocer las características del sólido para así poder tomar una buena decisión sobre la tolva, el silo o el material en el cual vamos a almacenar estos productos. Espero haya sido de su completo agrado y conocimiento.